El libro de Jonás. Este libro tiene algo distinto a los demás libros de los profetas, los escritos de los profetas. Y es que en este libro, el libro de Jonás, eh, no quiere mostrarnos la profecía de Dios para Jonás, ¿no? Para Jonás, lo que iba a decir Jonás al pueblo, sino que nos habla de la vida del profeta Jonás. Y creo que todos ya conocemos de alguna forma un poco o un resumen de su vida. Jonás, un profeta que fue llamado por Dios para ir y predicar en contra de Nínive, ¿no? Decirle que va a ser destruida por sus pecados. Y Nínive era la capital de Asiria. Ese era el imperio que estaba profetizado por Dios que iba a destruir el pueblo de Israel. Entonces Dios manda a pregonar o manda a profetizar y decir a la ciudad de Nínive que iba a ser destruida por sus pecados. Pero en este libro, como les digo, podemos encontrar la historia resumida de Jonás, cómo es que él intenta huir y dice, no voy a ir, no voy a obedecerte, Dios, y voy a escapar de ti, y busca escapar del Señor. Y digo busca escapar porque no puede hacerlo, no lo logra por más esfuerzo. Él toma un boleto de una nave, de un barco, y en vez de irse a Nínive, se va a Tarsis, escapa a Tarsis o intenta escapar a Tarsis. Intento que terminó en falla, terminó en una catástrofe, ya que en medio de ese viaje a Tarsis se presenta una tormenta que incluso parecía que todos iban a morir en medio del mar, a tal punto de que los marineros que estaban allí, los tripulantes, empezaron a botar las cosas para de alguna manera alivianar la nave, el barco. ¿Y qué hacía el profeta Jonás? Durmiendo. El profeta Jonás estaba durmiendo en medio de la tormenta. Y es muy gracioso esto porque él lo levantan y le dicen, hey, dormilón, levántate. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes dormir en medio de toda esta calamidad, esta angustia, este desastre? Vamos a morir. Levántate, por favor. Y la razón por la que ocurre de alguna forma esta catástrofe o esta tormenta en medio del viaje a Tarsis era porque Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Era tan egoísta, y en este libro yo puedo terminar resumiéndolo y meditando y ver que Jonás era el profeta más enojado contra un pueblo a tal punto de preferir morir antes que darles el evangelio o predicarles la única esperanza de salvación. Prefería morir antes que salvar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jonás a Nínive, odiaba a Nínive y estaba dispuesto a morir antes que ayudar a Nínive. Por lo tanto, Dios manda esa tormenta para que Jonás se pueda despertar y darse cuenta de que no puede huir del Señor y tiene que hacer lo que el Señor le ha mandado. Por lo que Jonás termina confesando, ¿no es verdad? Después de que echan suertes y sale Jonás y le preguntan, Jonás, tú eres el culpable, dinos de dónde eres, dinos a qué Dios adoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jonás dice, soy hebreo, eh, adoro a Dios, el dueño o el Dios o el creador de los cielos, la tierra, perdón, eh, el Señor Dios del cielo que hizo el mar y que hizo la tierra. Y eso es muy gracioso porque qué tonto es Jonás. Quiere huir del Dios del mar y viaja a través del mar. Es muy gracioso. Es muy gracioso porque ¿dónde estuvo la cabeza de Adán, de Jonás en ese momento? Eh, y entonces es allí donde él mismo se ofrece y dice, bótenme al mar, arrójenme al mar, deséchenme, ¿no? Y incluso aquí podemos ver el egoísmo de Jonás, a tal punto de que prefería, como les digo, morir eh, a lo que a simple vista pudiese parecer algo noble, ¿no? Bótenme a mí porque yo soy el culpable.
a lo que a simple vista podría parecer algo noble, en realidad en el profundo del corazón de Jonás había egoísmo, y era querer morir incluso antes de querer obedecer a Dios. Y es aquí donde la historia se vuelve muy famosa, ¿no es verdad? Cuando un pez en medio de lo profundo del mar, cuando es arrojado Jonás, se lo traga. Y allí en lo profundo, en la profundidad del mar, en el fondo del mar, dentro de un gran pez, Jonás, pasando angustia, estando en esa condición, ora al Señor, se arrepiente y dice, este, Señor, Señor, clamo a ti, respóndeme, Señor, escúchame. Y pide auxilio Jonás al Señor. Y en el capítulo 2 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú, Señor, escuchaste mi voz. Y aquí puedo yo entender y concluir que no hay lugar más profundo en el cual Dios no nos puede escuchar. No existe ni siquiera el estómago de un pez en el cual, estando encerrados, el Señor no nos puede escuchar. Qué bueno saber que Dios responde a sus hijos en medio o en tiempos de angustia. Es lo que pasó con Jonás, fue respondido por el Señor en medio de su angustia, estando dentro del estómago de un gran pez. Y es aquí donde la historia se vuelve graciosa, porque dice que el pez lo vomita y ese termina en tierra firme una vez más. Es ahí donde Dios le dice una vez más, pregona en contra de Nínive, anda a Nínive y predica y profetiza que va a ser destruida. Y es ahí donde recién Jonás se pone las pilas y dice, ya Señor, está bien, voy a ir. Y va y predica en contra de Nínive. Y nos dice que lo hace de una forma tan sin ganas, lo hace así. Imagínate hacer algo sin ganas, o hacer algo que no quieres hacer, como cuando tu mamá te manda a comprar el pan en la mañana. De la misma forma, Jonás empieza a predicar a Nínive de esa forma tan desagradable. Pero es incluso en la predicación, y aquí está lo hermoso, es que el resultado de la palabra del Señor no radica o no se encuentra en la habilidad del hombre, o la facilidad, o incluso en cómo el hombre pueda decirlo, mencionarlo. La palabra del Señor es eficaz por sí sola. La palabra del Señor es efectiva por sí sola. Y lo podemos ver cuando, a pesar de Jonás predicar de esta forma tan desagradable, tan renegona, se podría decir, el rey se arrepiente. El rey se arrepiente, y no solamente el rey, sino que todo el pueblo. Y no solamente todo el pueblo se arrepiente, sino que también se arrepienten las vacas. Las vacas, los animales de esa ciudad, se arrepienten por la predicación de Jonás. Y aquí es donde ocurre algo todavía más sorprendente. Y es que Jonás, al ver que el pueblo se estaba arrepintiendo, se enoja. ¿Tú cómo estarías si de pronto vas a predicar y ves que mucha gente se está convirtiendo? Bueno, estarías, yo creo, muy feliz y contento, ¿no es verdad? Bueno, Jonás es distinto, porque Jonás se molesta y dice, ¿cómo es posible, Dios? Y en el capítulo 4 dice al ver Jonás el arrepentimiento del rey, de los ciudadanos y de los animales incluso, dice, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. O sea, estás enojado con alguien, dice que los vas a castigar y después te arrepientes y no los castigas. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan compasivo? ¿Por qué eres tan clemente? ¿Por qué
¿Por qué eres tan lento para la ira? ¿Por qué tienes tanta misericordia, Dios? Jonás odiaba a los ninivitas. Y esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre, aquel que lo recibe de mala gana es su hermano, el hermano mayor. Y Jonás es una especie de hermano mayor del hijo pródigo. Y nosotros somos un tipo de Jonás. Nosotros somos como ese hermano mayor del hijo pródigo, que en vez de alegrarnos y preocuparnos por el estado espiritual de nuestro prójimo, más bien nos reímos, nos alegramos de que le vaya mal. Cuando algo le sale mal, nos alegramos, nos divertimos, nos gozamos cuando nos salen sus cosas como ellos quisieran, porque son nuestros enemigos. Pero es aquí cuando Dios nos manda a predicarles el Evangelio y no hacer acepción de personas, así también como Él lo hizo con nosotros. Nosotros hacerlo con los demás, alegrarnos en su salvación, y también entristecernos y preocuparnos con su desgracia. Y esto, y el libro termina con Dios haciéndole entender a Jonás de que Él siempre mostrará misericordia, y así debes hacer, Jonás, mostrar misericordia y compasión como Él lo tuvo con Jonás. Y para meditar, yo aquí anoté unas cosas y puse: clamas al Señor en tu angustia. Clamas al Señor en tu angustia. ¿A quién acudes o a dónde corres cuando estás en problemas? Muchas veces nosotros como seres humanos somos idólatras. Es, creo, nuestro pecado principal, que somos idólatras, y en vez de acudir al Creador siempre acudimos a la criatura. Y en este caso, cuando tenemos problemas o pasamos tiempos de angustia, siempre recurrimos más a los amigos, al hombre o a las cosas, más que al Creador de las cosas. Y esto es un problema que radica en todos, y es un problema con el que estamos luchando y debemos mortificar. ¿A dónde acudes? Acude solamente al Señor, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y en segundo lugar, ¿te enojas cuando las cosas no salen como tú quisieras que salgan? Es como lo que pasó con Jonás, ¿no es verdad? Jonás quería que no se arrepintiera en la ciudad de Nínive, para que Dios destruya la ciudad, para que Dios destruya por completo la ciudad, aniquile la ciudad por sus pecados, porque Jonás los odiaba. Pero al ver que no salió sus planes como quería Jonás, sino que empezaron a arrepentir, entonces él se enojó. De la misma forma, yo te pregunto: cuando las cosas no salen como tú quisieses que saliesen, ¿te enojas o encuentras tu gozo y satisfacción en Cristo? Y en último lugar, compartes el Evangelio incluso a los que tú consideras tus enemigos. Compartes el Evangelio a tu prójimo, o haces acepción de personas, o rechazas a las personas porque quizá te cae mal. Y nosotros, cuando alguien nos cae mal y no les predicamos el Evangelio y no tenemos compasión de ellos, somos como Jonás, somos como el hermano mayor del hijo pródigo. Así que yo te dejo esto para meditar. El libro de Jonás. Hoy terminé el libro de Jonás, y el día de mañana empiezo con el libro de el profeta Miqueas. Que Dios te bendiga y medita en estas cosas. Bendiciones.